Recorrer el universo de un MMO es una de las cosas que más se suele disfrutar. Ya te centres en el PvE o PvP, siempre es bueno hacerlo desde un mundo rico en criaturas y paisajes. Siempre podrás caminar o teletransportarte a alguna zona, pero muchas veces te obsequiarán con un método para atravesar ese mundo de una forma dinámica, rápida, pero que te permita observar el entorno. Bienvenidos a Voidborn, soy Sarnes y en este vídeo vamos a hablar de las monturas terrestres. Para el que no sepa lo que es una montura en el contexto de los MMO, una montura es una criatura o máquina en la que puedes montar para atravesar el mundo a una velocidad normalmente mayor que cuando vas a pie. Riot tiene dos opciones: hacer que todas las monturas tengan la misma velocidad independientemente de que sea una tortuga o un caballo, o bien hacerlas con distintas velocidades. A primera vista, la segunda opción parece la más adecuada para preservar la lógica del mundo. Sin embargo, esto puede traer un gran problema. Si tienen una tienda en el juego en la que puedes comprar con dinero real alguna montura especial y resulta que esa montura especial tiene más velocidad que una que se consigue durante la aventura, estaríamos hablando de un pequeño elemento pay to win. Es decir, si quieres ir en la montura más rápida, deberás pagar. Por ello, mi elección sería la siguiente: un sistema de velocidad que se base en una misma velocidad base para todas las monturas, pero con un sistema de entrenamiento para poder aumentarla. Así mi caballo no tendría la misma velocidad que el tuyo a pesar de ser de la misma criatura o especie. Y por ejemplo, algo que veo bien es que las monturas voladoras, por lógica, tengan siempre una velocidad base más alta que las terrestres. Estos vídeos se van a separar en 3 partes, puesto que se me hacía muy largo meter tanta cantidad de monturas en un solo vídeo. Estos estarán separados por monturas terrestres, acuáticas y aéreas. Una vez terminada la explicación de las monturas, vamos a por lo que habéis venido aquí, la lista de monturas. Oso tejón. Los osos tejones son grandes mamíferos omnívoros con aspecto de tejón pero tamaño de un oso, por lo que podría ser una perfecta montura terrestre de tamaño medio. Se encuentra en los bosques de Demacia. Bracken. Los Bracken son una especie de escorpiones cristalinos con un gran poder mágico que viven pacíficamente en el desierto de Shurima. Los humanos intentaron robar el cristal mágico de su interior, lo que hizo que la mayoría muriese, pero hay otros, entre ellos Skarner, que aún siguen con vida. La misión para obtener la montura sería al noroeste del continente surimano, en la ciudad de Kalamandra. Golem. Los golem, de origen orgánico o inorgánico, son construcciones artificiales diseñadas para realizar un trabajo que no pudiese hacer una persona normal. Estas criaturas pueden ser creadas en cualquier zona de Runeterra, sin embargo elegiría Piltover como su zona más habitual. Yeti. Antiguamente, esta raza mamífera vivía en armonía junto a los Yordles, pero tras un cataclismo helado que diezmó su población, se ha convertido en una raza con una rareza excepcional. Su hábitat sería en Freljord, en las ruinas antiguas cercanas a la ciudadela de la Guardia de Hielo. Rey Poro. Los poros son una pequeña criatura misteriosa y mágica originadas aparentemente en Freljord, pero que ahora se encuentra por todo el planeta. Por la carta de Poro Fuerte sabemos que el Rey Poro pertenece al universo canon, ya que Cuernos Largos perdió un ojo defendiendo al Rey Poro, por lo que estoy seguro de que esta gran criatura sería una montura que no dudarían en meter. Quiero decir, ¿a quién no le gustaría viajar por Freljord en una de estas criaturas? Su localización sería la ciudad de Fuertelado. He elegido este lugar ya que es donde más historias cuentan acerca de Braum, y ya sabemos lo unido que está este a los poros. Ardilla. Vale, sé lo que estás pensando, ¿cómo vas a montar una ardilla? Pero se cuenta que estas pequeñas y adorables criaturas moradas con 2 colas pueden alimentarse de batidos de polvo de bellota 4 veces al día, lo que les convierte en... bueno, una gran montura. Se podría encontrar por toda Runeterra, pero quizá necesitarías alguna misión especial para llevar a una pequeña ardilla a ese estado. Super Minion. Aunque esta montura resulte algo extraña, si nos quedamos solo con su elemento mecánico y quitamos al Minion, se nos queda una gran montura con la que pusear por las calles de Noxus o Demacia. Podríamos elegir su versión Orden o Caos, y por qué no, estaría bien que si un enemigo nos elimina mientras estamos sobre esta montura, reciba un poco de oro adicional. Su lugar sería la ciudad de Vandel, en el plano espiritual, ya que sabemos que los Minions trabajan para Veigar. Hada Cervatillo. Esta es la especie de espíritus a la que pertenece Lilia. Obviamente no me refiero a que os podáis montar concretamente en Lilia, pero hay muchas otras criaturas de su misma especie que podría servir como montura. Los únicos conocidos son aquellos que se originan en los árboles espirituales, así que lo más probable sería que se encontrasen en el Jardín del Olvido de Nabori, en Jonia. Triant. Espíritus de la naturaleza que toman la forma inteligente o sensible de una vida vegetal. En el universo de League of Legends conocemos a Maokai, pero sabemos que existen otros, la mayoría corrompidos por la ruina de las Islas de la Sombra, así que ahí sería donde los encontraríamos. Bolor. Esta criatura no sabía si meterla en terrestre o aérea, puesto que tiene plumas y puede planear. Sin embargo, dudo que pudiese alzar mucho el vuelo, así que me lo imagino más como una criatura carnívora y cuadrúpeda que pueda dar grandes saltos y planear para caer sin problema.
es decir, si saltas desde lo alto podrás planear hasta el suelo, pero no alzar el vuelo. Son criaturas de Targon, así que se encontrarían por esos territorios. Dragarto. Esa especie de medio dragón y medio lagarto inmortal a la que pertenece Skarl, la montura de Kled, se suelen encontrar por las estepas, más concretamente por la estepa norte de Noxus. Druvask. Estas criaturas son unos cerdos de guerra gigantes. Uno de los más famosos es Brisel, la montura de Sejuani. También puede sonaros de que el boomerang de Nar está hecho de un colmillo de Druvask. Estas grandes criaturas perfectas para monturas se encuentran por todo Freljord, pero siendo Brisel una montura tan conocida, no dudo que pudieses obtener esta montura cerca de los riscos de Orncal. Elefantes y mamuts. Estos mamíferos puedes encontrarlos de muchas formas y tamaños, desde pequeños y medianos elefantes de colores pardos hasta enormes elefantes de combate y mamuts. Se encuentran por toda Runeterra. Elnuk. Una, por no decir la especie más famosa de todo Freljord. Grandes mamíferos cuadrúpedos peludos parecidos a los búfalos. Se los ha visto de pelaje blanco y pardo y solo se pueden encontrar por Freljord. Erbok. Grandes mamíferos herbívoros cuadrúpedos que recuerdan a las cabras montesas. Utilizan la placa ósea de su cabeza en duelos territoriales sobre las cuevas de la montaña. Se encuentran en el monte de Targon. Gromp. No dudo que pudieses montar sobre este sapo gigante en el MMO, puesto que no sería la primera vez que vemos a esta especie como montura. Nacido de la fusión de una rana o sapo y una anomalía mágica. No se sabe su localización, así que podría estar en cualquier zona pantanosa de Runeterra. Cangrejo gigante. Es un cangrejo y es gigante. Perfecto para transportar mercancía y se le podría encontrar en los mares alrededor de aguas estancadas. Cuerno largo. Grandes mamíferos herbívoros similares a los ciervos. Algunos soldados demacianos los utilizan como montura en sustitución a los habituales caballos, por lo que sería una montura perfecta adquirible en los bosques de Demacia. Íbice. Este es uno de mis favoritos terrestres, mamífero cuadrúpedo parecido a una cabra montesa, pero con el tamaño de un gran caballo y grandes cuernos de cristal púrpura. Se suele encontrar en el monte de Targon. Ibik. Un inusual herbívoro solitario. Su dulce leche grasienta es un manjar y a veces pueden confundirle con rocas cuando hiberna. Se suelen encontrar en las llanuras bajas del monte Targon. Picuchillos. He añadido a los picuchillos en la sección terrestre puesto que no pueden volar. Me los imagino estilo chocopos del Final Fantasy, una criatura alada corriendo a altas velocidades, habitual en toda Runeterra. Peces de arena. Enormes criaturas que se alimentan de insectos y otros animales pequeños moviéndose a gran velocidad bajo la arena gracias a sus pies palmeados. Se encuentran en el desierto de Shurima. Dinosaurio escamado. Criatura lagarto parecido a una tortuga y muy resistente, debido a que sabemos que un general noxiano capturó una de estas criaturas para las arenas de gladiadores. Se encuentran en Nabori, Jonia, y son uno de los seres más antiguos de Ominkayalan, también conocido como Gringlade, el corazón del mundo. Caballito de mar. A diferencia de los animales de nuestro mundo, los caballitos de mar son principalmente terrestres en Runeterra y del tamaño de un caballo normal. En resumen, es más caballo que de mar. Se utilizan como montura principalmente en aguas estancadas. Camello surimano. Básicamente como los camellos de nuestro mundo, se utilizan para viajes largos por el desierto y son presa de depredadores como los Chersai, de los que hablaré más adelante. Como su propio nombre indica, se encuentran en los desiertos de Shurima. Skalasi. Cuadrúpedos herbívoros muy altos y resistentes. Suelen utilizarse como animal de carga y son capaces de aguantar condiciones extremas en el desierto. A pesar de ser bastante malhumorados, se les trata con mucho respeto. Poseer uno significa signo de prosperidad. Se encuentran por los desiertos de Shurima. Araña. Hay muchos tipos de araña. Podemos ver unas cuantas en las cartas de Huésped Aracnoide, Terror Aracnoide o Hilandera Aullante. Como vemos, hay bastantes tamaños distintos, por lo que veo lógico que pudiesen hacer una araña que sirviese como montura. Las arañas pueden encontrarse por toda Runeterra, pero he elegido el bosque retorcido de las Islas de la Sombra, ya que ahí es donde pertenece Vilmau, la araña que adora a Elise, y la misión para obtenerla podría ser en ese lugar. Cuerno pétreo. Un majestuoso y enorme ciervo con unas grandes astas de petricita, la piedra que absorbe la magia. Se pueden encontrar en el bosque de Petricita, cerca de la ciudad de Uwendale. Tamu. Mamíferos cuadrúpedos con una enorme melena que se esquila 2 veces al año. Con ella se hacen ropa de abrigo y otras prendas. Pueden atravesar acantilados estrechos y escalar zonas montañosas. Se suelen ver pastando en las laderas del monte Targon. Cabra montesa targoniana. Mamífero con un gran par de gemas moradas en forma de cuerno que sobresalen de su cabeza.
Cuando son adultos, los cuernos se rompen y crean pequeños trozos que flotan sobre los cuernos principales. Son más peligrosos que las cabras montesas, puesto que al golpearte con sus cuernos incrustan dolorosos fragmentos al impactar. Se suelen encontrar por el monte de Targón. Vulkodalk. Criatura terópoda con 8 ojos a cada lado de la cabeza, un gran cuerno encima del hocico y fauces con múltiples filas de dientes puntiagudos. Se pueden encontrar en Jonia, en el bosque de Nistaram, en la isla Galrin. Garra. Grandes felinos carnívoros con 4 patas delanteras y 2 traseras. Tienen el poder de un caballo de guerra y el salvajismo irreflexivo de un gato. Se les puede encontrar por Freljord. Krag. Existen de varios tamaños, por lo que no sería de extrañar que esta criatura rocosa fuese una de las monturas disponibles, aunque probablemente sea un enemigo habitual, ya que se pueden encontrar por todo Valoran. Rata del Muelle. Esta criatura que ya conocíamos y que hemos podido encontrar recientemente en Ruined King sería una montura perfecta, un cuadrúpedo anfibio parecido a una rata y un tiburón que podría utilizarse tanto como montura terrestre como acuática, habitual de aguas estancadas. Ancestro ígneo y coloso celeste. Mientras que Ancestro ígneo es una fusión mágica de flora y fauna, el coloso celeste es un centinela fusionado mágicamente con flora, fauna y rocas nativas de Valoran. Los he querido meter juntos porque representan 2 bufos conocidos en League of Legends, como es el rojo y el azul. Mientras que Ancestro ígneo se encontraría en la jungla de Kumungu, el coloso celeste podría encontrarse por cualquier parte de Runaterra. Sin embargo, se le ha visto por Jonia y por el continente surimano. Podría ser que en una misión te hiciesen elegir entre uno u otro. Chersai. Los Chersai son una clase de Voidborn del tamaño de un perro grande, aunque pueden encontrarse algunos más pequeños o más grandes. Son liderados por su reina Rek'Sai, la cual posee un tamaño y poder mayor que el de toda su especie. Utilizan pequeñas madrigueras para cazar y devastar todo lo que tengan cerca, y se encuentran actualmente entre el desierto de Surima y la antigua Icacia, por la zona de Sai Kalek. Lóbregos. Criaturas mamíferas alteradas por la magia rúnica esparcida por Valoran. Algunos de ellos sufren una mutación por la que reciben 2 cabezas. Se pueden encontrar por todo Valoran. Lobo diente hielo. Una subespecie de lobo con pelaje blanco helado, ojos azules brillantes y enormes colmillos. Se suele encontrar por la zona norte de Freljord. Bestia de la maleza. Criatura de las Islas de la Sombra, despojada de sentimiento hace tiempo. Su cuerpo tiene una forma de ramas picudas como la piel de un erizo. Se puede encontrar en las Islas de la Sombra. Escorpión. No tiene mucho misterio, hemos podido ver a este viejo gruñón en una de las cartas, y su tamaño es más que suficiente para que su especie pueda ser una montura del MMO. Se encontraría por el archipiélago de aguas estancadas. Heraldo de primavera. Se dice que este enorme ciervo suele aparecer cuando el invierno está por terminar, ya que su paso crea vides y hojas para dar paso a la primavera. Probablemente sea un dios espiritual, ya que representa la idea de la primavera para los Jonios. Se suele encontrar por Jonia, más precisamente en Shonsan. Sainen de 1000 colas. Esta enorme criatura con forma de zorro ofrece sabiduría a quien la busque. A pesar de que su tamaño es enorme, me encantaría ver una montura de este estilo en el juego, aunque no fuese el propio Sainen de 1000 colas. Se encontraría en los bosques de Jonia, probablemente cerca de Nabori. Protector sagrado. Lo sé, es una enorme montura, demasiado grande para ser implementada. Pero miradla, me encantaría poder viajar sobre eso. Quizá implementen algo que tienen otros MMO como WoW o Final Fantasy. Hablo de las monturas múltiples, donde pueden subirse varios personajes a una misma montura. Este ser es la propia tierra levantándose para proteger a los jonianos, por lo que su zona de obtención sería Jonia. Montura de Cineia. No conocemos el nombre de la criatura, aunque parece una especie de araña con colores rojos y acuamarinos. Esta podría ser obtenida al vencer a Cineia, obsequiándonos con una cría de su montura en Jonia. Montura de Marit. Tampoco conocemos el nombre de la criatura que monta. Sin embargo, podemos apreciar que es una especie de dinosaurio con 2 patas traseras y ninguna delantera, numerosos ojos verdes bajo su armadura de metal y unos tonos blancos y rojos. En Noxus podrían obsequiarte con la montura que perteneció a Marit, al menos con otro ejemplar de su especie. Montura de Erath. Esta criatura cuadrúpeda utiliza el mismo tipo de armadura noxiana que la anterior, pero son especies distintas. Si queréis saber más sobre estas criaturas y personajes, podéis leer La Hermandad de Guerra. Esta criatura también se encontraría en Noxus. Oso rocoso. Criatura con forma de oso y erizo de gran tamaño. A pesar de su carácter gruñón, puede ser bastante adorable. Sin duda, una de las monturas más bonitas por las que caminar por el desierto de Surima. Raza de Arda. En la carta de la cazadora despiadada podemos ver una criatura llamada Arda, la cual parece una mezcla de un anfibio y un reptil. Esta podría encontrarse en el desierto de Surima.
Golem alto. Este golem lo he querido separar de los otros porque es algo especial. Aparece en las cartas Conservacionista y Preservarium, y lo único que sabemos es que su nombre interno es Golem alto. Esta especie de jirafa golem me ha parecido lo suficientemente especial como para separarlo, pero no solo por eso, sino porque fue mostrada por Zilean a sus acompañantes en la antigua Icacia, siendo una muestra de lo que querían volver a restaurar en esa zona devastada por el vacío. Cocodrilos y caimanes. No hay mucho que decir sobre ellos, probablemente un enemigo común y es posible que pudieran añadir alguno especial como montura. Se encuentran de forma abundante en los desiertos de Shurima. Crujibit marchita. Criatura cuadrúpeda con 3 cabezas en forma de serpiente. Esta es una de mis favoritas de esta región, prácticamente una hidra de 3 cabezas que mora por las Islas de la Sombra. Guarda de la Arboleda. Una criatura creada por el Gran Triant. Esta fue creada con el objetivo de crear vida a su paso, curioso para el lugar al que pertenece, las Islas de la Sombra. Bestia de la Ruina. Este mamífero cuadrúpedo es capaz de absorber el sueño de los viajeros y con ello su vida. Es una de las criaturas que acompaña a Nocturne junto al jinete del crepúsculo, por lo que se encontraría en las Islas de la Sombra. Basilisco. Los basiliscos son monstruos reptiles depredadores. Los puede haber de muchos tamaños y son muy preciados. Cuando crecen demasiado dejan de montarlos para usarlos como bestia de carga o como arietes. A pesar de ser muy utilizados en Noxus, se encuentran en las junglas al este de la región surimana, entre Kumungu e Ixtal. Dracanino. Carnívoros sin alas del tamaño de un gran lobo, normalmente domesticados como bestias de guerra, guardianes o mascotas caras. Tener uno simboliza riqueza y poder. Se encuentran por Noxus, pero habitan en las montañas al norte de la capital. Cuadriga de tiburones. Mi montura favorita de las Islas de la Sombra. Un carro perteneciente a Hecarim cabalgado por tiburones espectrales. Probablemente la montura la consiguieses de él o de alguna misión relacionada con él. Por supuesto sería en las Islas de la Sombra. Y para terminar, Voidborn. Obviamente tenía que meterlos en alguna parte. Hemos hablado de los Chersai, y sé que el Heraldo y el Barón Nashor, a pesar de ser dudosamente canon, no se sabe mucho sobre ellos, pero vamos a tratarlos como totalmente canon esta vez. Del Heraldo no hay mucho que decir, solo que me encantaría poder montar una de esas criaturas mientras recorro Runeterra, pero si hay algo que me gustaría aún más es montar sobre el Barón Nashor. Obviamente sé que el Nashor es la criatura del vacío más grande existente, por lo que no tendría sentido montar algo tan gigantesco, pero quizá al vencer su raid, porque sí, el Nashor tiene que tener una raid obviamente, consigas esa montura de un tamaño inferior. Algo así como si fuese su cría o algo por el estilo. No se sabe exactamente dónde están estas dos criaturas, así que imagino que estos dos seres tendrían algún evento especial por algún lugar de Runeterra. Si tuviese que elegir uno, sería en la grieta del vacío que hay sobre Icacia. Sin duda quiero algún Voidborn como montura, como era de esperar. Y hasta aquí el vídeo de monturas terrestres. Recordad que habrá otros dos hablando sobre las monturas acuáticas y las aéreas. Si recordáis alguna criatura terrestre que no haya mencionado y sirva como montura, no dudes en ponerla en los comentarios. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Os dejo por aquí mi último vídeo y nos vemos en el siguiente.